Papá, te quiero contar cómo me siento al comenzar y decirte que siento que tu pincel es demasiado grande para mí. Hola, me llamo Lily y tengo 18 años de edad. He vivido en constante calma y sorpresa. Desde que mi madre se marchó hace mucho tiempo, solo mi padre y yo hemos estado juntos. Un día, desapareció como si se hubiera esfumado, dejando huecos que mi padre y yo hemos sabido llenar con tranquilidad y cariño. Siempre hemos estado unidos, maravillados viendo dos embarcaciones navegando por el mismo mar agitado, acompañándonos mutuamente a través de mares revueltos. Hace unos meses empecé mi formación académica en la universidad. Para mí, significó un cambio importante, ya que estaba habituado a la seguridad de nuestro reducido espacio de alquiler. Experimentó un cambio significativo, descubrió nuevas personas y exploró pasillos desiertos, todos los cuales resultaron emocionantes y sorprendentes. Mi padre se sentía orgulloso de mis logros, a pesar de que notaba su batalla con la soledad cada vez que volvía al hogar. La radiante sonrisa que mostraba alegraba mis jornadas. No obstante, la vida en la universidad se tornó confusa de manera veloz. Comencé a ir a eventos sociales principalmente por mi interés en descubrir cosas nuevas. La atmósfera resultaba única en comparación con todo lo que había experimentado anteriormente. La música resonaba alta, rostros desconocidos se mezclaban y una sensación de libertad envolvía el ambiente. Mostró un aspecto novedoso de la vida que jamás había vivido previamente. Después de una de mis primeras celebraciones, volví a casa tarde por la noche en medio de una ciudad completamente en silencio. En la cocina se encontraba mi padre, sentado con una taza de té, aguardando mi vuelta. Mostraba una expresión simple, pero se notaba la inquietud personal. ¿Qué tal estuvo la celebración? Traté de sonar despreocupado al hacer la pregunta. La experiencia resultó entretenida. Di respuestas sin entrar en detalles. Un grito rompió el silencio a nuestro alrededor. Opté por restar importancia a la tensión inusual que se mantenía presente. Todas las noches, al salir de mi hogar, experimentaba de nuevo esa desilusión, como si el entorno exterior me perturbara. El fin de semana inició de manera habitual, con música animada, baile y un cóctel en la mano. Sin embargo, en esta ocasión me di el gusto de consentirme un poco. El calor que me brindó la bebida despertó en mí una sensación de valentía y tranquilidad, como si todas las personas reaccionaran positivamente a mi gesto amable. Al regresar a casa tarde, me topé con la puerta cerrada, algo que solía suceder cuando mi padre aguardaba mi llegada. Se encontraba en la habitación, frente a su ordenador. El perfil de la persona se destacaba gracias a la tenue iluminación de la lámpara. A pesar de la avanzada hora, mi padre se presentó sereno y confiado. Con los brazos abiertos y una figura tonificada, además de los tatuajes a la vista bajo sus pantalones, demostraba su dedicación al mundo del fitness. Su cabello moreno y abundante estaba perfectamente peinado, con algunas canas que solo realzaban su atractivo. Ingresé a la habitación de un brinco y me acerqué por detrás para presionar suavemente su espalda. Lancé un grito, dejando escapar una sonrisa. El padre salió con calma, luego se dejó llevar por la risa, moviéndose un poco de la forma en que solía hacerlo cuando realmente se divertía. ¿Qué actividad estás realizando en este momento?, le cuestioné, mientras percibía la fragancia de mi colonia y el aroma a alcohol en mi piel. Disfruto al máximo de la vida, exclamé mientras percibía una leve sombra árida sobre mí, al ponerse de pie de su asiento y acercarse hacia mí, con paso pausado pero decidido, apoyando sus manos en mi espalda. Su contacto transmitía calidez y seguridad, como si estuviera predestinado a ser mi protector contra cualquier adversidad. La ternura se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, en un instante percibí algo inusual, algo distinto. Algo sucedió cuando su fragancia me envolvió y su sonrisa deshizo los últimos vestigios de mi tranquilidad, deteniéndome en seco. Al girar la cabeza, mi risa desapareció al cruzar mi mirada con la suya. Esa apariencia lo englobaba todo: cariño, amor, tranquilidad y un toque de desaprobación. Sin embargo, también había algo adicional. Sorprendida, comencé de inmediato a buscar una vez más un toque de humor para aligerar la situación. Siempre mantienes una actitud seria. Quizás podrías intentar estar más relajado. Antes de dirigirme a mi habitación, me tomé un momento para relajarme. Tras cerrar la puerta,
Me recosté en la cama durante lo que parecieron horas, experimentando una extraña sensación de alargamiento. La serenidad de su voz autoritaria rompió el hilo de mis pensamientos. Lily se dispone a darse un baño. Al decir que necesitabas descansar, movió la cabeza al hablar. Elevé la voz ligeramente, conscientemente desviando la vista de sus fornidos brazos cruzados sobre su pecho. Siempre había sentido inquietud por algo más que simplemente su empleo, pero en el día de hoy, esa inquietud parecía tener un matiz diferente. Comencé a llenar la bañera, como de costumbre, manteniendo la puerta cerrada, algo que solíamos hacer. Siempre contábamos con una confianza mutua inquebrantable. Al encender el intoxicado con cannabis, dejé que el calor del fuego me rodeara, fusionándose con el torbellino de sentimientos en mi interior. Mientras estaba en el baño, mi mente se enfocaba en él, en cómo sus manos me habían sujetado con fuerza hace poco, y en una sonrisa que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser. Cada vez que el agua tocaba mi piel, parecía impregnada con su esencia, como si su contacto se fundiera conmigo. Me dirigí hacia la cascada, notando cómo su fuerza me empujaba hacia atrás a medida que ascendía lentamente. Una sensación reconfortante me rodea, distribuyendo una agradable temperatura por todo mi ser. No podía dejar de pensar en ella. Su influencia era constante en mi mente. No podía sacar de mi cabeza su presencia, la cual impregnaba cada parte de mi ser. A pesar de mi esfuerzo por enfocarme en el tacto del agua y el murmullo de la cascada, su sonrisa y sus palabras seguían presentes en mi mente, sin cesar. Detecté un movimiento en la periferia de mi campo visual. A través de la amplia abertura de la puerta, vi a mi padre mirándome, con un gesto suave pero analítico, una leve sonrisa dibujada en sus labios, como si estuviera sorprendido por encontrarse allí. En ese lugar, sentía cómo mi corazón se cerraba y tomaba aire profundamente sin buscar ocultarse. El agua corrió por mi piel, y en ese momento pareció perturbarse, como si su mirada irradiara calor en cada gota. Nuestros ojos se encontraron en un instante en el que parecía que el tiempo se detenía. Los recuerdos de nuestra última conversación fluyen fácilmente en mi mente. Tu sonrisa cálida siempre ha sido lo que más aprecio. Aun cuando era pequeño, le gustaba acercarse a mí, abrazándome de manera juguetona, diciéndome: «Lily, eres la que más quiero en todo el mundo», esperando con paciencia mi contestación. En ese período, él dibujaba con frecuencia situaciones para que pudiéramos compartir algo importante. Frecuentemente, solíamos pasear juntas por el parque, entrelazando nuestras manos, como si pudiéramos resguardarnos mutuamente en nuestro propio universo. Pero me encantaban esas rutas. Siempre hacíamos una parada en la tienda de golosinas. Mientras sonreía, mencionaba el chocolate, resaltando la diminuta fosita en su mentón. Siempre me decanto por el chocolate también, creando una costumbre discreta entre nosotros. Al ver cómo mi postre se desmoronaba entre mis manos, él suelta una risita y cuidadosamente envuelve mis dedos con un pañuelo. Jamás dijo cosas negativas sobre mi madre, ni siquiera después de que ella se marchara. De cierta forma, demostraba su habilidad para afirmar que simplemente eligió vivir de otra manera, sin implicar que yo no era importante para ella. Sin embargo, admití que los positivos eran incorrectos. Cuando mencionaron su nombre, noté el cambio en su expresión, y él disimuló su preocupación al mirarme fijamente. En mi percepción, mi madre era como una figura difusa, como alguien que se esfumó, dejándonos solos. Me resultaba difícil entender cómo podía dejar a un hombre que desempeñaba un papel tan excepcional como padre. Con el paso del tiempo, mi hostilidad hacia ella creció, pero nunca la confronté directamente. En su lugar, impartió enseñanzas sobre la importancia de la amistad. Aunque intentó ocultar el dolor en su corazón, buscó expresar la verdadera naturaleza del amor, incluso cuando su habilidad para brindarlo se vio reducida. Al reflexionar sobre esos instantes, puedo apreciar la gran influencia que ejercieron en mi existencia. La amistad que compartimos, su sonrisa y el cariño que me brindó se convirtieron en los pilares fundamentales de mi vida. Mientras el agua fluía suavemente debajo de mí, me encontraba allí, sintiendo la satisfacción y el calor de la experiencia junto a mis padres, quienes seguían a mi lado. Su expresión facial se transformó en una discreta invitación a adentrarse en un instante tan íntimo, aunque su mirada se mantuvo inquebrantable. Experimenté un repentino aumento de inseguridad, pero de forma sorprendentemente controlada, exclamé: «¡Acércate!». Al entrar al baño,
Destacó el momento en que me miró brevemente antes de desviar su atención para mover una silla junto a él. Después, agarró una toalla y exclamó: «Estás en un sueño». Su tono era seguro y reconocible, pero yo adopté una actitud ansiosa. Me moví con precaución, como si temiera asustarme. Se acercó y comenzó a secarme con la toalla. Comenzó por mis brazos y poco a poco fue avanzando hacia abajo. La sensación que transmitía era conocida, pero a la vez traía consigo una peculiaridad desconocida que no lograba identificar. Observé su rostro, percibí la delgadez de sus huesos y la potencia en su brazo, lo cual generó una sensación peculiar en mi interior. Cada acción que realizó fue cuidadosa y pausada. Al acercarse para secar los huesos de mi cuello, percibí el calor de su aliento de una manera indescriptible. Experimenté la sensación de adentrarnos en un mundo donde las reglas habituales habían dejado de tener validez. Surgió en mi mente la idea de que esto es negativo. Resulta inadmisible y, sin embargo, no logré apartar la mirada de él. La figura que había observado en repetidas ocasiones ahora lucía transformada. Los músculos de él se marcaban bajo la camiseta y los tatuajes en su espalda capturaron mi mirada. Siempre había mantenido una condición excelente, pero nunca había dejado que me percibiera de esta forma anteriormente. Mi corazón comenzó a latir más rápido y estaba convencido de que era perceptible. De repente, se quedó inmóvil, sosteniendo aún la toalla y con los ojos cerrados frente a los míos. Se le prohibió, y en ese instante percibía que el mundo había dejado de seguir sus normas. Con una fuerza notable, pero moviéndose con tranquilidad, sus manos transmitieron una sensación reconfortante que se propagó. Todo en ese instante parecía contradecir lo que se esperaba. Al iniciar a secar mi pelo con la toalla, noté cómo la tensión acumulada en mi cuerpo iba aumentando poco a poco. Los dedos recorrían mi melena con suavidad y delicadeza, provocando que no pudiera evitar cerrar los ojos. El agua seguía hirviendo desde las puntas de mi cabello. Sin embargo, cada gesto de sus manos parecía intencionado, como si deseara prolongar este instante sin límites. Al sentir sus dedos deslizarse sobre mi cuello, experimenté una sensación de tranquilidad que se extendió por todo mi ser. Mientras su contacto soplante se extendía por todo mi ser, sentí cómo la tensión en mi espalda desaparecía y me entregaba por completo a esa sensación. El cuarto de baño, iluminado por una luz tenue, daba la sensación de convertirse en un universo aparte, diminuto y aislado del exterior. ¿Ha mejorado?, interrogué con calma. Era difícil distinguir su voz. Apenas se podía entender. Con los ojos cerrados, lancé un grito. Mi aliento se había entibiado, mientras mi corazón seguía latiendo, asemejándose al aleteo de un pajarillo. Cada acción tenía una importancia mayor que la mera precaución. Noté cómo sus manos se extendían brevemente antes de volver a su posición original. Tras detenerse por un momento, puso la tela sobre mis hombros y me recomendó que tomara un descanso. Desperté y lo observé a su lado. Tan cerca estaba su rostro, con una mirada tan intensa que me dejó sin aliento. Expresé gratitud en voz alta, casi sin poder identificar mi propia voz. El río creaba una elevación en la que se encontraba algo más hondo, algo que no podía pasar por alto. La situación parecía delicada, casi como sacada de un sueño, pero quedó grabada en la memoria. Nos encontrábamos a una distancia tan corta que podía percibir su silencio, sus respiraciones entrelazándose con el ruido del agua hirviendo de mi cabello. Mis pensamientos se encontraban ocultos, burbujeando como el agua caliente a nuestros pies. El tiempo se detenía, creando un ambiente íntimo donde solo estábamos nosotros dos. Mis ojos reconocían su rostro, y en su mirada descubrí un matiz distinto, algo que hasta ahora me había pasado desapercibido o quizás me había negado a percibir. No se trató únicamente de afecto o amor, sino de un sentimiento más intenso, capaz de derribar las barreras que con esmero erigí en mi mente. Me resultó imposible identificar quién de los dos cruzaba la frontera en primer lugar. ¿Es posible que haya sido mi responsabilidad o que simplemente fuera inevitable? Al despertar, sentía las pulsaciones de mi corazón en el pecho. Mi aliento se encontraba con el abrazo de sus labios. Por un instante, creí que sería capaz de lograrlo. Sin embargo, no fue así. En vez de eso, posó suavemente las manos en mi espalda antes de acercarme más. Le obsequió un beso delicado pero firme,
como si quisiera confirmar que compartía los mismos sentimientos. Los recuerdos reales se han desvanecido de nuestro entorno. No existían otras normas, ni limitaciones, solo la percepción de que nos rodean como el calor en el ambiente. Una llama intensa se encendió en mi pecho. Algo completamente novedoso, algo con una fuerza abrumadora y evidente. La rutina de calentamiento y estiramiento se integró en mi ser, volviéndose tan instintiva como respirar. Al separarnos, pude percibir que su mirada se había intensificado, mostrando algo que quizás había mantenido en secreto hasta ese momento. Lily susurró con tanta delicadeza en su voz que me hizo dudar de si algo entre nosotros volvería a ser igual. Cuando sus manos rodearon mi pecho, experimenté una intensa sensación de calor recorriéndome, lo que confirmó la importancia de ese instante. El calentamiento no era tan desorganizado como el experimentado una hora atrás. Fue una experiencia completamente distinta. Mi corazón se sincronizó con el suyo y cada caricia parecía fortalecer el vínculo entre nosotros. Al observarlo, no mostraba duda alguna. Las emociones que había tratado de reprimir, todo lo que había mantenido oculto, ahora brotaba sin control. Lamentaba la situación. Era evidente en su mirada y en cómo sus dedos se desplazaban ligeramente sin apartarse. Tenía la mente despejada. El efecto del alcohol se había desvanecido hace tiempo, pero una nueva forma de embriaguez había ocupado mi pensamiento. Emitía un tono suave y tembloroso, como si temiera perturbar aquel instante delicado. Mis lágrimas no fueron suficientes. Al colocar mi mano en su pecho, percibí su corazón latiendo con la misma intensidad que el mío. Asentí con la cabeza, mientras sus manos continuaban ascendiendo. Los dedos de él dibujaron las líneas de mi figura. Sin embargo, su contacto era cuidadoso, como si temiera que pudiera desvanecerse como la penumbra al amanecer. No obstante, me encontraba plenamente presente, cada fibra de mi ser palpitando en ese instante. Mientras salía del baño, el agua seguía cayendo sobre nosotros, y al salir afuera, el viento frío golpeaba nuestra piel caliente. Fue únicamente una sensación que experimenté. Caminaba con calma y de manera equilibrada mientras me conducía pausadamente hacia su cuarto. Colocándome en la cama con la solemnidad de quien ejecuta un rito sagrado, cada acción realizada con cuidado y sin apuro. Su mano recorría mi rostro deteniéndose en mi cintura antes de acercarse a mis ojos. Lily escuchó en voz baja y suave las palabras que él susurró, y enseguida lo atraje hacia mí, sin poder soportar ni siquiera un instante de distancia. No había nada que nos impidiera entregarnos por completo. Nuestro ser se fusionó, no solo en un intenso amor, sino en la certeza de que algo excepcional había estado presente en nuestra relación desde siempre. La habitación se encontraba desocupada y en completo silencio, solo interrumpido por el sonido de nuestra respiración. A tenue luz se coló a través de los ventanales y nos envolvió en una serenidad que parecía trascender la noción del tiempo. La cama bajo nosotros parecía una isla, separada de la vasta tierra, a la izquierda que quedaba tras la puerta cerrada. Se aproximó a mí, su aliento rozaba mi piel, su contacto seguro y amable, como si grabara en su memoria cada detalle de mi figura. Cada vez que me abrazaba suavemente, sentía cómo se generaban pequeñas fisuras en mi interior, despertando cada célula con una sensación de tranquilidad. Sentía cómo mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Estaba convencido de que podía oírlo. A pesar de ello, su expresión no reflejaba apuro alguno, sino una determinación interminable. La intensidad de su mirada me hizo sentir completamente despojado, alejado de lo físico. Los dedos recorrieron suavemente el contorno de mi rostro, ocultando mis cejas antes de detenerse en mi cintura y elevar mi mentón. Junto a mí, él decidió cerrar los ojos, y en ese instante comprendimos que no había nada que nos limitara. Nuevamente se aproximó a mí, y nuestros labios se unieron en un beso más pausado y profundo, impregnado de una determinación que me provocó un dolor en el pecho. Las manos de él se deslizaron debajo de mi espalda. Cada roce estaba cargado de propósito, lo que me impedía dominar mis movimientos corporales en su presencia. Experimenté una conexión tan profunda que parecía comprender mis emociones y reaccionar con tal amabilidad que me conmovió. La atmósfera entre nosotros adquirió una mayor calidez y densidad, con una energía casi encantadora que parecía vibrar a nuestro alrededor. Nuestros movimientos, imprevisibles y calculados,
parecían buscar impregnar cada instante con nuestros recuerdos. En ese instante guardábamos completo silencio, una armonía perfecta en la que no había nada que pareciera forzado. Una sensación de tranquilidad me rodeó y supe que guardaría este recuerdo eternamente. Era tan descuidado y sin límites. Permanecimos juntos, en silencio, pero no era un silencio que transmitiera soledad. Un silencio que expresaba más que cualquier palabra pronunciada. Mientras observaba el cielo, su mano reposaba suavemente sobre mi pecho, intentando comprender lo sucedido. Los pensamientos se encontraban bloqueados, atrapados entre la realidad y la profundidad que se escondía detrás de todo. Sin embargo, en ese instante no experimenté ni un ápice de vergüenza, sino simplemente la serenidad y paz que siempre parecía que aportar a mi existencia. Al girar la cabeza, dirigí mi mirada hacia él. Mostraba una calma en su rostro. A pesar de ello, sus miradas al encontrarnos transmitían mucho más de lo que su rostro mostraba. Experimenté la sensación de expresarme en voz alta, como si pudiera captar cada idea que quería comunicar. Yo también lo experimenté. Tal vez no sería adecuado. No obstante, él no completó su afirmación y todo lo necesario para comunicarnos ya se había transmitido a través de nuestros gestos, abrazos y la forma en que nos entendemos mutuamente. ¿Cuál sería el paso a seguir ahora? De manera pausada, recupero mi enfoque y claridad. Su mirada se concentró, sus pupilas se dilataron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin perder tiempo contestó: «Seguiremos viviendo de la misma manera que antes, pero ahora tenemos claro que este instante nos corresponde exclusivamente a nosotros. Era algo que guardábamos en secreto. Nadie sospecharía lo que sucederá entre nosotros en esta noche. A pesar de que nunca hubiera imaginado que formaba parte de mí, dado que era esencial para mi existencia, se acercó más a mí. Apoyé mi cabeza en su espalda. El latido cálido de su corazón le brindaba soledad a pesar de la multitud de interrogantes sin resolver que surgían a su alrededor. Compartía la misma opinión sobre un hecho. Fue en este instante que compartimos nuestra confidencia, resistente a influencias del exterior. La distancia que nos separaba se desafió con un lazo inexplicable pero sólido y abstracto que se fortalecía con cada aliento. El silencio no se prolongaba. Había transformado en un espectador de lo que resultaba incomprensible para los demás. Su mano se aproximaba con delicadeza hacia mi espalda, confirmando que no se trataba de una fantasía, sino de una verdad que los dos decidimos abrazar. Observé detenidamente su rostro en busca de señales que confirmaran sus emociones, y las encontré en los sutiles surcos alrededor de sus ojos y en un leve gesto de sus labios, formando una tranquila y serena sonrisa. ¿Mencionas la posibilidad de un retorno?, susurré con dificultad al intentar hablar. Mientras formulaba la pregunta en voz alta, su mirada revelaba un conocimiento sobre mí que yo no poseía. Lily negó rotundamente la veracidad de la situación, expresando con firmeza que no había lugar para dudas. Decidimos no hablar sobre lo que vendrá ni hacer planes, pero comprendí que este instante quedaría grabado en nuestra memoria para siempre. Mientras tenía los ojos cerrados, percibí su aliento mezclándose con el mío, y todo a nuestro alrededor parecía cálido y sereno. A pesar de la incertidumbre que se presentaba en el futuro, una certeza se mantenía inalterable. En este instante, la situación era solo para nosotros dos. Los dientes recorrieron la forma de mi espalda, creando una senda de tranquilidad que se expandía por todo mi ser. Sentí su aliento rozando mi piel, lo que me hizo estar completamente presente en ese momento. Una conexión profunda que parecía fundirnos en uno solo.